Hola a todos y todas, muy buenas tardes y bienvenidos a la séptima charla del ciclo de charlas Ciencia en Llamas, titulada Puro Chile es tu cielo azulado, contaminación atmosférica y pobreza energética. Esta charla se enmarca en el proyecto Portafolio de Charlas de la Red de Educación Latinoamericana por el Medio Ambiente, Red Lama, del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2. También aprovecho de agradecer la colaboración del Parexplora, Región Metropolitana Sur Poniente, en este proyecto. Mientras se suman más espectadores, aprovecho de contarles que el proyecto Portafolio de Charlas es uno de los 3 proyectos de carácter interdisciplinario organizado por el equipo Red Lama y tiene el objetivo principal de ofrecer un conjunto de charlas y talleres destinadas a la divulgación ambiental, pudiendo focalizarse cada una de estas actividades en públicos de distintos niveles con especial énfasis en la comunidad escolar de educación media. Esto a través de un lenguaje más simple y cotidiano con el objetivo de alcanzar los temas medioambientales y la ciencia desde miradas variadas. La charla del día de hoy consta de 2 partes. La primera corresponde a la parte expositiva de nuestros facilitadores y la segunda estará destinada a responder preguntas del público. Por lo que, por favor, si es que ustedes tienen alguna pregunta, pueden realizarla a través del chat de la transmisión en vivo en la página de Red Lama y también en la página de Parexplora, Región Metropolitana Sur Poniente. Les cuento que la charla de hoy se divide en 3 exposiciones. La primera parte estará a cargo de Luis Gómez. Entonces, les cuento que Luis Gómez es docente de la Universidad Austral de Chile e investigador del Centro de Ecosistemas de la Patagonia, CIEP. Además, es coordinador del Laboratorio Ecoclimático del CIEP de la Universidad Austral y además es estudiante del CR2 del Magíster en Meteorología y Clima de la Universidad de Chile. Luis, ¿estás por ahí? Sí, no sé si ya me veo. Sí, yo te veo bien. Ya, ¿Cómo estás, perfecto. Luis? Muy bien, muy bien. Ya. ¿Tú me dices? También les cuento que también nos acompañará Matías Plas. Él seguirá en la segunda parte de la exposición de hoy y él es parte del Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinares NEST y además también es estudiante del CR2. ¿Está por ahí Matías? Sí, hola Rocío. Hola Matías, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Entonces seguimos y finalmente la tercera expositora de la charla del día de hoy es Tamara Oyarzún. Ella pertenece a la Red de Pobreza Energética Red P y también a ENEAS, Energía, Agua y Sustentabilidad. La Tamara, ¿estás por ahí? ¿Llegaste? Sí, estoy aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Entonces, Bien. ahora que ya tenemos a nuestros 3 expositores, si ustedes lo desean, quizás podrían darnos algunas palabras sobre la investigación que ustedes realizan, el trabajo cotidiano y de qué manera se desenvuelven en la ciencia y si también quieren agregar en la divulgación científica. Parto yo. Parte No tú, sé Luis, sí, sí. como quieras. Bueno, básicamente el trabajo que nosotros hacemos ahí en el laboratorio ecoclimático, donde somos un grupo de científicos, se enmarca en investigar los fenómenos que están relacionados con la atmósfera y poder capturar esa información para luego transferirla justamente a la ciudadanía por una parte. Por otra parte, para todos los que son los tomadores de decisión, es un ámbito bien importante para nosotros. Y por último, también generar información que le pueda ser útil a otros científicos, de tal manera de ir facilitando todo lo que es la transferencia de datos para generar conocimiento. No sé si eso engloba un Perfecto. poquito el trabajo que hacemos. Sí, suena súper bien. Matías. Bueno, tal como dijeron, mi nombre es Matías. Además de las filiaciones que indicaron en un comienzo, yo también formo parte de la coordinación ejecutiva de la Red de Pobreza Energética. Y lo que voy a presentar hoy día es una investigación que forma parte de mi tesis de pregrado. Al mismo tiempo forma parte de un proyecto Fondesit y una investigación que se enmarca dentro de la línea de contaminación y ciudades del CR2.
que básicamente lo que busca es un poco profundizar y reflexionar en torno a las prácticas sociales y a las temáticas como sociales y culturales asociadas al consumo de leña en las ciudades de la zona centro-sur de Chile. Súper interesante. Ya se está poniendo multidisciplinaria el asunto. Y finalmente, Tamara. Bueno, yo soy Tamara Villarzún, soy psicóloga, también participo en la coordinación ejecutiva de la Red de Pobreza Energética y también formo parte de la iniciativa ENEAS, Energía, Agua y Sustentabilidad de la Universidad de Chile. Dado que mi expertise está en el área de la salud, lo que yo voy a presentar tiene que ver con la pobreza energética, el bienestar físico y mental y la contaminación atmosférica. Súper. Bueno, antes de que empiece la charla, vuelvo a recordarle al público que va a ver hoy día la charla que pueden ir dejando sus preguntas en el chat del Facebook de Red Lama y también en el chat del Facebook de Explora Región Metropolitana Sur Poniente. Y al finalizar esta presentación, nosotros trataremos de darle todas las preguntas, la mayor cantidad que podamos a los expositores. Entonces, damos inicio a la exposición de la charla de cambio climático. Matías y Tamara pueden apagar sus cámaras para que quede Luis. A la charla de Luis, comparte su pantalla. Perfecto. Ya, Luis, bien? Cuando quieras. Yo la veo, si ¿puedes compartirla? Ya, dejarlo en modo de presentación. Perfecto. Vamos a colocar... No voy a colocar el tiempo. Entonces, bueno, tú me vas a avisar si es que estamos más o menos en el tiempo y no me pase. Espero que estemos durante... Yo te voy avisando. Tienes 20 minutos. Ya, perfecto. Lo que vamos a tratar ahora es básicamente contaminación atmosférica en la parte más al sur de Chile, que es en Patagonia, básicamente. Yo soy Luis Gómez y, como lo dijo Rocío, trabajo en el Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia y en la Universidad Austral, donde soy docente. También soy estudiante del CR2 y en Magíster en Meteorología y Climatología de la Universidad de Chile. El temario, básicamente, vamos a hablar primero aspectos generales de lo que es la contaminación atmosférica, qué sucede en Coyhaique. Vamos a ver fenómenos sinópticos meteorológicos de gran escala y cómo estos se relacionan con la calidad de aire a nivel local, un poco de ciencia comunitaria y un estudio de abatimiento de manera muy breve que estamos realizando ahora último. Aspectos generales de la contaminación atmosférica. Podríamos decir de que la contaminación atmosférica es reconocida probablemente como uno de los primeros problemas ambientales que tienen las sociedades modernas industriales, a principios de 1800, yo diría que de ahí en adelante. Un caso emblemático fue la niebla de Londres en el año 52, donde producto de las altas concentraciones hubo gente, unos cuantos miles de personas que fallecieron producto de estos altos niveles de contaminación. Y desde ahí se empieza a estudiar lo que es la contaminación atmosférica urbana y cómo ésta se relaciona con enfermedades y muertes y la calidad del aire que tienen las distintas ciudades hasta el día de hoy. Cuando queremos hablar de contaminación atmosférica, esto se enmarca en un lugar y en un espacio que tiene que ver con, de alguna forma, la capa más superficial que envuelve a la Tierra. Si lo vemos aquí en este gráfico o en esta figura de la NASA, que es muy bonita, vemos que la atmósfera es básicamente esa película que se ve como más celeste que envuelve a la Tierra. Y está compuesta principalmente de nitrógeno, oxígeno, pero cuando queremos ver lo que es la contaminación atmosférica, tenemos que analizar los compuestos que llamamos más traza o niveles que están en menor concentración. Y de hecho, ¿qué es lo que es la contaminación atmosférica? Lo podemos nombrar como una anomalía básicamente de la concentración. Nosotros tenemos valores normales o estándares que hay en la atmósfera y cuando estos superan un cierto nivel o en algunos casos desciende, pero principalmente son con los valores más altos y estos causan problemas, puede ser a la salud o al medio ambiente, podemos estar en presencia de lo que es fenómenos de contaminación atmosférica. De hecho, este es un gráfico que se muestra aquí de Coyhaique, donde vemos estas concentraciones medias que están en torno a los 20 microgramos por metro cúbico, pero los fenómenos de contaminación son estos puntitos más altos que de alguna forma se escapan a estos valores normales.
¿Quiénes emiten o dónde son las fuentes de contaminantes atmosféricos? Desde la investigación hemos encontrado dos grandes grupos, uno que está relacionado con las fuentes naturales y el otro con las fuentes humanas o antropogénicas. Las fuentes naturales, ahí podemos ver, hay múltiples. Los volcanes es una expresión como muy drástica que tiene la naturaleza para emitir contaminantes hacia la atmósfera, pero también existen otros, los océanos, el mismo suelo, los desiertos, a través del viento, que emiten contaminantes y material particulado a la atmósfera. Pero también están las fuentes humanas y ahí encontramos principalmente lo que son las industrias, la calefacción para las viviendas, todo lo que tiene que ver con energía y transporte. ¿Qué tipos de contaminantes existe? Bueno, nosotros estamos viendo básicamente estas concentraciones más bajas y los podemos dividir en dos grandes grupos. Uno tiene que ver con los contaminantes de tipo gaseoso. Ahí tenemos el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el monóxido de nitrógeno, el ozono y una serie de otros contaminantes que están en estado gaseoso. Pero también existen otros contaminantes que son básicamente partículas que se pueden dividir a su vez en dos grandes grupos, que son las partículas sólidas o partículas líquidas. Entonces, el material particulado básicamente lo podemos definir como partículas sólidas o líquidas, o en algunos casos semisólidas, que tienen pequeños tamaños, que van desde el orden de los nanómetros hasta unas decenas de micrómetros de diámetro de radio aerodinámico. ¿Cómo lo observamos esto en la atmósfera? Básicamente se manifiesta o interactúa con la luz y genera esta nubosidad que a veces vemos en torno a las ciudades. Esta es una fotografía que aquí muestra Coyhaique, donde vemos estas capas medias cafezosas que ya nos están mostrando de que hay contaminantes atmosféricos que están en la atmósfera, están presentes en la atmósfera. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiarla, lo que hacemos es básicamente filtrarlas y las hacemos pasar por estos filtros, estas cositas redondas que vemos acá, que inicialmente eran blancas, y esto después de un día de exposición empiezan a aparecer ya este color más plomo, café, dependiendo del tipo de contaminante, que si lo observamos a través del microscopio, empezamos a encontrar de que estas partículas en realidad no es un solo tipo, sino que son múltiples tipos y que tienen origen en biológico, algunos de ellos, otros provienen de la combustión, otros son de carbón, otros contienen silicio, y hay un sinnúmero de material particulado. ¿Y qué es lo que es el material particulado si lo quisiéramos ver desde el punto de vista de tamaño? Bueno, aquí hay una fibra de cabello humano, y el PM10, que son las partículas de radio aerodinámico igual o inferior a 10 micrómetros, son estas pelotitas azules que están en torno a un cabello humano, y el PM2,5, que son las partículas más finas que pueden entrar directamente a nuestro torrente sanguíneo, aparecen acá y si se fijan son partículas aún más pequeñas. Aquí tenemos un grado de arena. La idea es que tengan esta información para poder entender más o menos de qué tamaño estamos hablando. Y bueno, ¿qué es lo que sucede aquí en Coyhaique? Coyhaique, ya dijimos que es una ciudad que se encuentra al sur austral de Chile. Esta es la región de Aysén, una región bastante grande si lo comparamos con cualquier otra región del país. Y dentro de ella está la capital regional, que es Coyhaique. Y Coyhaique se encuentra en un valle cordillerano, eh, que es básicamente semicerrado, nos encontramos rodeados por montaña. Entonces aquí ya tenemos un primer indicio que a lo mejor algo puede pasar con la contaminación atmosférica, ya que este valle de alguna forma podría dificultar lo que es la dispersión de los contaminantes atmosféricos. Sin embargo, cuando esto lo vemos desde el punto de vista meteorológico a una escala mayor, vemos que esta zona está constantemente siendo atravesada por fenómenos de baja presión o de tipo ciclónico que inducen una gran cantidad de viento, una buena circulación, ¿ya? Entonces, aquí básicamente yo diría que un gran porcentaje de los días tiene una buena ventilación este territorio. Y si lo vemos con los indicadores que tiene Coyhaique, básicamente aquí vemos que hay pocas industrias, por no decir casi ninguna. Es un lugar donde la gente se dedica a otras actividades, pero lo que tiene que ver con emisiones industriales es casi nula. La población es pequeña, 50.000 habitantes. Probablemente cualquier comuna de Santiago es bastante más grande que la capital regional de Coyhaique. La densidad regional también es bastante baja, menos de un habitante por kilómetro cuadrado.
o sea, tenemos harto espacio como para podernos distribuir dentro del territorio, y la región de Aysén o la Patagonia es considerado como uno de los lugares más prístinos de Chile, pero también del mundo. Una prueba de ello es que el 50% de su superficie corresponde a áreas silvestres protegidas. De hecho, en torno a Coyhaique tenemos al menos 2 áreas silvestres de tipo protegida. Entonces, alguien debería pensar en realidad que nosotros deberíamos estar respirando el mejor aire del mundo. Sin embargo, eso pareciera no ser así. Cuando colocamos instrumentos que empiezan a medir lo que es en material particulado, nos encontramos con esto. De hecho, este es un filtro que colocamos que permite visualizar la contaminación, y partió inicialmente blanco, y después de un mes de medición quedó de este color que está acá. Entonces, en realidad parece que no era tan limpio, y hay una serie de investigaciones más que empezaron a salir y empezaron a mostrar que en realidad Coyhaique sí era una ciudad con altos niveles de contaminación, de hecho uno de los mayores de Chile y de América en cuanto a lo que es material particulado fino. Y estas altas concentraciones, si lo comparamos con cualquier otra ciudad, aquí por ejemplo tenemos Santiago, Parque O'Higgins, estas son las concentraciones, este es el percentil 98, que es dentro de las concentraciones más altas que tú puedes encontrar dentro de la curva de distribución. Entonces esto es lo que es básicamente Santiago, y Coyhaique aparece por aquí arriba, por sobre Osorno, par de las casas, con altos niveles de concentración de material particulado, que está asociado de alguna forma con una alta demanda térmica, ¿ya? Alta demanda por calefacción. De hecho, casi podemos trazar una línea recta en torno a lo que es la demanda de calefacción versus el material particulado. Entonces, por aquí nos da una idea más o menos de dónde proviene la contaminación. Y de hecho, los estudios han mostrado que casi el 100% de las emisiones de material particulado fino corresponden a lo que es la quema residencial, ¿ya? Quema para calefacción. Y aquí vemos un gráfico que es una fuente del CR2 de Álamos, que nos muestra justamente que la región de Aysén tiene una alta cantidad de emisiones de material particulado fino. Y de hecho, Coyhaique no es, en cuanto al número, a la población, no es la que tiene la mayor emisión de material particulado. Y esto básicamente lo podríamos traducir en que en Coyhaique durante algunos días de invierno se observan una alta cantidad de episodios de contaminación. De hecho, año a año, en algunos años estamos casi en torno a los 100 episodios de contaminación, de acuerdo a la normativa chilena, ¿ya? Que la normativa define por emergencia como los valores más altos, que están sobre los 170 microgramos por metro cúbico, ¿ya? Y entonces, una de las cosas que nosotros queríamos entender era por qué ocurrían este tipo de situaciones y cómo la escala sinóptica, esta gran escala, se asociaba, meteorológica, se asociaba con la contaminación o con la calidad de aire en Coyhaique. La escala sinóptica es básicamente los procesos atmosféricos, como ya lo dije, de gran escala que equivalen o que tienen una dimensión de días o miles de kilómetros, que de alguna forma modulan los fenómenos que ocurren a escala local. Esto generalmente se grafica cuando uno ve el tiempo en TVN o en otros noticieros o informaciones, como estos grandes fenómenos de alta presión y baja presión, que si se fijan en cuanto a dimensiones casi son del tamaño de Chile. O sea, estamos hablando de fenómenos bastante grandes y que son fáciles de visualizar también, obviamente con toda la tecnología que se necesita para poderlos ver. Entonces aquí decimos que el fenómeno sinóptico, o la hipótesis con la que planteamos, fue que de alguna forma modulan este sistema local y favorecen lo que es la contaminación atmosférica dentro de Coyhaique en este caso. Y justamente una de las cosas que encontramos fue una anomalía sinóptica de temperatura y de presión. Este puntito rojo es una anomalía significativa que lo vimos después de un análisis de muchos datos, que se ubica al sur de Coyhaique y que ocurre cuando hay episodios de contaminación aquí en la ciudad. Esta es de alta presión. Y si lo vemos con cuanto a temperatura, esta anomalía se expresa como un calentamiento de básicamente toda la troposfera, o sea, desde los 10.000 metros hasta nivel superficial, a la misma latitud de lo que ocurre en Coyhaique. Y esto a nivel local, o sea, cómo esta gran escala afecta a nivel local, básicamente con un fenómeno de subsidencia, que son vientos descendentes que de alguna forma calientan la atmósfera
en altura, y también un debilitamiento del viento, ¿ya? En general, y aparece una circulación que es de viento del este, ¿ya? Esto genera a nivel de superficie producto, bueno, son días también que son más despejados y eso provoca un enfriamiento radiativo, lo cual enfría la atmósfera a nivel superficial. Todos estos factores, baja velocidad del viento, calentamiento en zona de altura, enfriamiento a nivel superficial, genera una baja ventilación, ¿ya? Entonces, aquí tenemos de alguna forma lo que podríamos denominar una tormenta perfecta, que es baja temperatura, muchas casas emitiendo producto de las mismas bajas temperaturas porque hay que calefaccionarse, y esta baja ventilación genera esta tormenta perfecta y aparecen estos episodios de contaminación que son realmente significativos, de niveles de concentración muy, muy altas si lo comparamos con los estándares internacionales e incluso con los estándares nacionales. Por este motivo empezamos a trabajar, bueno, una de las cosas importantes es poder concientizar a toda la ciudadanía. Esto no es un proceso que solamente se realiza desde la academia, sino que necesita de mucha colaboración, ya sea de las personas, pero también de todo lo que son las organizaciones políticas y gubernamentales que existen. Entonces, por este motivo desarrollamos un experimento de calidad de aire para material particulado del año 2019, donde intentamos mejorar lo que eran o tratar de entender mejor qué es lo que ocurría en Coyhaique. Para esto, bueno, nos unimos servicios públicos, universidades, centros de investigación y la misma ciudadanía, y nos enfocamos a medir con distintas tecnologías, ¿ya? O sea, fue caminando a través de globos radiosondas, con vehículos. Medimos un episodio de contaminación durante el año 2019. Aquí están todas las instituciones que participaron. ¿Con qué objetivo? Por ejemplo, uno, entender cuál era la distribución espacial de los contaminantes atmosféricos y poder ajustar en este caso un modelo de dispersión que nos permitiera entender qué es lo que sucedía dentro de la ciudad con la contaminación atmosférica y con eso generar políticas públicas, que es lo que hoy en día se está trabajando. En cuanto a investigación, otra de las cosas que estamos realizando tiene que ver con las tecnologías de abatimiento, es decir, cómo disminuimos estas emisiones de material particulado. A través del gobierno suizo, más el gobierno regional, decidieron invertir en probar o analizar lo que son los precipitadores electrostáticos de material particulado en viviendas, en las emisiones. Entonces instalamos un equipo que lo que hace es cargar las partículas y hacerlas precipitar para que no salgan hacia la atmósfera. Y lo que vamos a hacer nosotros, o el trabajo que estamos realizando ahora nosotros, es básicamente medir qué es lo que sucede tanto a nivel de laboratorio, estamos montando un laboratorio de emisiones de material particulado, como también qué es lo que sucede en las viviendas dentro de la ciudad. ¿Con qué objetivo? Con generar después un modelo de emisiones para ver qué tanto efecto puede tener este tipo de tecnologías dentro de una ciudad como Coyhaique y si logra solucionar el problema sin necesidad de hacer toda la inversión necesaria inicial que se necesita para poderlo implementar de manera masiva. Para finalizar, bueno, la contaminación atmosférica es un problema complejo que tiene que ser abordado desde múltiples visiones o análisis. Las altas concentraciones de alguna forma están relacionadas con factores meteorológicos, como recién lo vimos, pero también con altas emisiones antrópicas hacia la atmósfera. Estas altas emisiones de alguna forma están relacionadas con una alta densidad de viviendas, que es lo que nosotros encontramos con estos modelos de dispersión dentro de la ciudad, y que a su vez están relacionados con la calefacción de la vivienda, que se produce por una parte por una alta demanda energética y por una calidad de combustión que está relacionado con la leña y con el tipo de calefactor que se utilizan. Entonces, los enfoques en los cuales uno está trabajando tienen que ver con, bueno, mejorar temas de aislación térmica, analizar el tema de la humedad de la leña, ya que esto afecta la calidad de la combustión, ver qué tipo de otros, o ver qué combustibles pueden ser utilizados para mejorar esta combustión. Y una de las cosas que a nosotros también nos parece interesante poder analizar es cómo se distribuyen las viviendas dentro de la ciudad, porque eso también afecta a los niveles de concentración que uno observa. Y bueno, todo esto tiene costos asociados que de alguna forma tiene que asumirlos cada una de las familias.
¿ya? Lo mismo que los problemas que puede causar la contaminación, que lo vamos a ver un poco más adelante, que tienen que ver con problemas respiratorios y cardiovasculares o disminución de la esperanza de vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Actualmente existe un cierto equilibrio, o sea, esta solución, que si bien no es la óptima, porque tenemos altos niveles de contaminación, está equilibrada con el ingreso mínimo familiar que existe en las viviendas en Coyhaique. ¿Pero esto qué significa? Bueno, que tenemos casas mal aisladas, tenemos una alta densidad de viviendas en algunos sectores y se ocupa leña húmeda. Pero eso es lo que nos permite con los actuales sueldos. Sin embargo, cuando nosotros colocamos cada una de estas soluciones que queremos, una buena aislación térmica, una leña seca, otro tipo de combustible, mejorar la densidad de las viviendas, es decir, que haya una menor densidad, esto se nos dispara con respecto al sueldo que nosotros estamos percibiendo, ¿ya? Entonces, preguntas que uno tiene que intentar resolver, creemos nosotros, es, por ejemplo, ¿cuál es el precio que debe tener un combustible de buena calidad para que pueda ser accesible para las familias? O visto de el mismo problema desde otras visiones, ¿cuál es el ingreso que deben tener las familias para poder acceder a un buen combustible? Bueno, esta es como una pequeña introducción para lo que viene después. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Muy interesante conocer cuáles son los orígenes físicos y químicos de la contaminación que existe actualmente en Chile, y en particular una especie de emergencia meteorológica que viven, o climática más bien, porque ocurre durante varios años, que ocurre allá en Coyhaique, que es bien interesante. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Y buena la conexión que hiciste con Matías y con Tamara, que precisamente van a hablar ahora sobre la otra parte más interdisciplinaria, el área social, los efectos sociales relacionados con la contaminación en Chile. Matías. Sí, acá estoy. ¿Puedes compartir tu presentación? Ya. Ya, ¿se ve ahí bien la pantalla? Sí, se ve bien. Dale nomás. Tienes que ponerle modo presentación. Perfecto. Ya. Bueno, como bien yo dije al principio, en esta presentación vamos a hablar un poco acerca de las prácticas sociales y las condiciones culturales que hay detrás del consumo de leña en las ciudades del centro sur de Chile. O sea, ya una vez que Luis nos explicó un poco a qué se debe el fenómeno de la contaminación y cuáles son los impactos de la contaminación, lo que vamos a tratar de ver ahora es un poco por qué pasa eso, por qué la gente consume leña seca, y profundizar un poco sobre las barreras y los problemas que existen hoy en día como para solucionar este problema. Así que para comenzar, quiero invitarles a que veamos un video de 31 minutos. Esta es una nota verde del famoso Juan Carlos Bodoque, que habla un poco acerca de la leña y que va a introducir un poco acerca de lo que voy a hablar más adelante. Bueno, aprovecho la instancia, obviamente, para agradecer a 31 minutos que nos dejó mostrar este video, y que obviamente constituye una instancia de aprendizaje muy grande, de la cual ya se viene hablando. Y bueno, que nos ayuda un poco a entender la caracterización del problema de la contaminación. Y más allá del chiste de Juan Carlos Bodoque, ahí cuando estaba conversando con los conductores de micro, efectivamente a nivel nacional el 94% de las emisiones contaminantes, específicamente material particulado 2,5, para el año 2007, se debió al uso de leña para calefacción y cocción de alimentos. O sea, específicamente para uso de leña en viviendas, en hogares. Además de eso, como bien mostró Luis anteriormente, las comunas con mayores niveles de contaminación anuales fueron Osorno, Temuco, Padre Las Casas, Valdivia, Coyhaique, Chillán y Los Ángeles, entre otras comunas del centro-sur de Chile que todas se caracterizan un poco por tener esta problemática ambiental. Y finalmente, que la contaminación se debe en gran parte al uso de leña húmeda,
la cual, como también nos comentaba Juan Carlos Bock y Juan Osvaldo en el video, efectivamente genera menos calor y más contaminación, porque al generar menos calor, ese calor no es suficiente como para quemar las partículas contaminantes que luego se liberan hacia el exterior. Entonces, ¿por qué sucede esto en definitiva? ¿Por qué la gente consume leña, y específicamente por qué la gente consume leña húmeda? O sea, ¿por qué, tal como Huachimingo, hay muchas familias y hogares de la zona centro-sur que tienen este tipo de hábitos que finalmente contaminan? Y explicar eso requiere centrarse y requiere entender un poco todas las variables sociales, culturales, económicas y tecnológicas que hay detrás. En una primera instancia nosotros podemos pensar que eso se debe a la accesibilidad y el precio de la leña. La leña, efectivamente, de los combustibles de calefacción que se utilizan en la zona centro-sur de Chile, es el más barato. Y no solo es el más barato, sino que también es un combustible sumamente accesible, y que su accesibilidad tiene una gran flexibilidad. Y con esto lo que quiero decir es que la gente no solo va a comprar leña, sino que la gente puede ir a recolectar leña, puede sacar leña de podas, de campos, de patios, a la gente, familiares que tienes en el campo, les puede regalar la leña. Entonces es un combustible que tiene un bajo precio, muy accesible, y que además existe una valoración muy importante del calor que genera. El calor de la leña, según la gente del sur de Chile y en base a las investigaciones que nosotros hemos hecho, a las entrevistas donde les hemos ido a preguntar, ellos nos cuentan que el calor de la leña se siente distinto al calor de una estufa pellet, al calor de una estufa eléctrica o al calor de una estufa gas. El calor de la leña es un calor envolvente y es un calor que está asociado a lo que se piensa en el sur como el calor del hogar del sur. Al mismo tiempo, la leña está asociada a los artefactos en los que ella se usa. Estos artefactos son estufas a combustión lenta, cocinas a leña, dentro de otros. Y muchos de esos artefactos tienen una gran multifuncionalidad. O sea, nosotros conocemos las cocinas a leña, y en las cocinas a leña en el sur de Chile no solo se usan para calefaccionar, no solo se usan para cocinar, sino que además se usan para calefaccionar, para secar ropa, e incluso en algunos casos a las cocinas a leña en el sur de Chile les ponen serpentines con los que también calientan agua para las duchas en los hogares. Entonces, eso hace que la calefacción con leña sea difícil de reemplazar, porque para reemplazar esa calefacción también se tienen que reemplazar todo otro tipo de necesidades. Y también existen toda una serie de conocimientos asociados a este tipo de calefactores que vienen traspasándose de generación en generación. O sea, muchas veces las cocinas a leña pasan de los padres a sus hijos, de familia a familia, y tienen asociados conocimientos en torno a cómo prenderla y cómo eso forma parte de la rutina, que se prende en la mañana, que se calienta el agua, y también se estructuran espacios dentro del hogar. La gente toma mate en torno a las cocinas a leña, cocina ahí, tienen sillones alrededor de las cocinas a leña, la tele, la radio la tienen en la cocina, y la cocina es un espacio de socialización en las viviendas, producto justamente de la calefacción y de la multifuncionalidad. También finalmente hay algunas condiciones técnicas asociadas con las viviendas que caracterizan un poco este problema de la contaminación, y que son primero la aislación térmica de los hogares y la autoconstrucción. Esto es algo que Luis ya dijo, y efectivamente la aislación térmica de los hogares de la zona centro-sur de Chile no es la más eficiente y no es la adecuada. Son hogares antiguos que no cumplen con las normas actuales porque fueron construidas antes de la creación de esas normas y tienen altos niveles de autoconstrucción. Entonces eso dificulta mantener temperaturas estables dentro de los hogares, o implica que para mantener esas temperaturas se tiene que gastar más en energía. Al mismo tiempo, esa baja aislación térmica permite que la contaminación exterior entre hacia dentro de los hogares, o que artefactos deficientes generen contaminación intradomiciliaria, que es un fenómeno del cual sabemos muy poco y que también es muy peligroso. Y es peligroso sobre todo porque en esos hogares muchas veces hay presencia de población vulnerable, es decir, hay presencia de niños, de niñas, de adultos mayores, que se ven especialmente afectados por la contaminación tanto fuera de los hogares como dentro de los hogares, ya que ya tiene repercusiones sobre las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, dentro de otras. Ahora, ¿cómo solucionamos el problema de la leña? Uno de los caminos a solucionarla es la eficiencia energética, la cual busca alcanzar un uso eficiente de la energía,
reduciendo la cantidad del gasto y aumentando el ahorro, que es un poco esto de lo que nos hablaba Juan Osvaldo en el video, en el fondo de guardar la leña con anticipación, de tener prácticas más eficientes, más limpias y más precavidas. Esto se puede trabajar a través de el recambio de artefactos, es decir, cambiar artefactos antiguos por algunos que sean más nuevos y más eficientes. Eso no quiere solamente decir cambiar una estufa leña por una estufa electricidad, sino cambiar una estufa leña antigua por una estufa leña más nueva. También el uso de combustibles de mejor calidad, es decir, de uso de leña seca, de leña certificada o de combustibles más limpios y más eficientes energéticamente. Y también el reforzamiento de la aislación térmica de las viviendas, que permita reducir la cantidad de energía que se necesita para alcanzar las temperaturas saludables al interior de estas viviendas. La eficiencia energética también se da de la mano un poco de la transición energética, que es parte de lo que se busca y parte de lo que se quiere avanzar. O sea, nosotros desde aquí a largo plazo, y desde hace ya varios años, se ha buscado empujar hacia la transición energética y hacia que las personas transiten de estos artefactos de calefacción a leña, antiguos y tradicionales, hacia nuevas fuentes energéticas, renovables y menos contaminantes, como por ejemplo la electricidad o el gas. Este es un camino largo y es un camino que requiere múltiples esfuerzos que van desde las políticas públicas, donde ya se han hecho varias cosas, que van desde el diseño de los planes de descontaminación en la mayoría de las ciudades del sur de Chile que se ven afectadas por el problema de la contaminación, y también medidas de refuerzo al mejoramiento de las viviendas, como el programa de protección del patrimonio familiar, el famoso 3PF, que viene a fortalecer la aislación térmica de los hogares. Esto también requiere esfuerzos relacionados con la educación ambiental, que nos ayuden como población a entender cómo usar mejor estos artefactos, cómo guardar mejor la leña, y cuáles son las prácticas de eficiencia energética que nosotros podemos tener en el día a día dentro de los hogares. Y finalmente, hay que aumentar la disposición de las personas a efectivamente participar de esta transición energética, o sea, que las personas estén dispuestas a optar a los subsidios, que estén dispuestas a cambiar sus artefactos o a fortalecer la aislación térmica de sus hogares. Pero, así como yo dije, es un camino largo y un camino que también tiene problemas, tiene barreras y tiene complicaciones. Quise poner este recorte de interferencia, que es un medio que ahora en septiembre nos mostraba una realidad que ha caracterizado a varias comunas del sur de Chile durante esta pandemia, y que es que por una falta de producción de pellet, que ha sido uno de los planes, una de las medidas más importantes de los planes de descontaminación del sur de Chile, en el fondo cambiar las estufas a leña por estufas a pellet, la pandemia tuvo repercusiones sobre la producción de pellet en el sur de nuestro país, porque significó que muchos hogares se quedaron semanas sin acceso a pellet, y para eso tuvieron que hacer largas filas de espera, en las cuales mucha gente quedó fuera, y que demuestra también un poco que esto no es algo fácil, y que es un camino que puede tener una gran cantidad de problemas entre medio, porque en el fondo la gente, si se le acaba la leña, puede ir y puede buscar leña o puede obtenerla por otros medios, pero el pellet no. Entonces, hay ciertas barreras para la transición energética, y estas barreras nosotros las podríamos dividir en múltiples ejes, dentro de los cuales tenemos barreras económicas, barreras institucionales o barreras socioculturales. Por el lado de las barreras económicas, tenemos un poco la informalidad del mercado de la leña, asociada al bajo costo de la leña, lo que hace que sea difícil para las personas que preferir otro tipo de combustibles, porque estos son muy baratos, la leña es muy barata y fácil de fácil acceso. Y por el otro lado, una dificultad de acceso a otras tecnologías de calefacción, altos costos en las estufas a pellet, en la instalación de los sistemas a gas o otras tecnologías más eficientes. Al mismo tiempo, hay otras barreras que pasan por la línea institucional. Hay una baja autonomía local para tomar decisiones,
los municipios tienen pocos recursos y tienen pocas atribuciones para impactar sobre este problema. Las medidas están, en la mayoría de los casos, están hechas desde Santiago, a un nivel central, y no responden al contexto social, cultural de las comunas que están afectadas por ese problema. Al mismo tiempo han habido retrasos en los cumplimientos de las medidas de estos planes de descontaminación, y algo sumamente importante ha sido la baja participación social y científica en el diseño de estos planes de descontaminación, donde la baja participación social ha implicado que la política pública ha buscado realizar medidas eficientes teóricamente, costo efectivas, pero que no responden a las condiciones socioculturales, al arraigo cultural, a la historia, a la tradición de las personas, por lo cual chocan con la disposición que tienen las personas a participar de esos subsidios, impidiendo que ellos tengan una mejor efectividad. Y también, obviamente, una baja participación científica en el diseño de estas medidas, que también ha implicado un poco ciertas diferencias de perspectivas y lo que nosotros podríamos pensar como ciertas problemáticas para su efectividad. Y finalmente, hay barreras socioculturales. Como ya lo mencionábamos, hay un gran arraigo cultural al calor de la leña, a este calor envolvente del hogar del sur y a la multifuncionalidad de los artefactos que hacen difícil que la gente pueda preferir otros artefactos. Hay autoconstrucción y hay una aislación térmica que no es eficiente y que nos complica alcanzar niveles de eficiencia energética más grandes, y también hay umbrales sociales de confort térmico, que en el fondo es una manera de decir que la temperatura a la cual quieren estar las personas es algo que varía según las regiones y que actualmente es algo que no está considerado y que debe ser entendido en las condiciones sociales y culturales de los distintos territorios. Todo este tipo de barreras dificultan la transición energética, y esto es algo que queda especialmente visibilizado a través de la pandemia y las problemáticas que hemos tenido asociadas al COVID-19. Durante este año nosotros hemos visto que la gente, por el confinamiento, por las medidas de pandemia, han tenido que pasar mayor tiempo dentro de su casa, y eso implica un mayor gasto en calefacción y una mayor exposición a la contaminación, dado que muchos de los artefactos son deficientes, hay altos niveles de contaminación intradomiciliaria, y las casas no tienen la aislación térmica suficiente, por lo cual hay una vulneración socioeconómica de los hogares en ese sentido. Y como por si fuera poco, obviamente, el COVID empeora los problemas de salud asociados a la contaminación, ya que se ve relacionado con cuadros virales y enfermedades respiratorias y cardiovasculares, por lo que implica un desafío de salud pública sumamente complejo. Ahora, no todo es terrible, también hay hartas oportunidades, hay mucho que hacer, muchos desafíos pendientes, y parte de esos desafíos pendientes nos llevan hoy en día a posicionar las energías renovables y menos contaminantes como una alternativa necesaria, como algo que tenemos que fomentar, para lo cual tenemos que trabajar, y también pensando en el reactivamiento económico post-pandemia, en que queremos volver a echar a andar la economía, en que queremos volver a generar empleos, volver a generar inversión. La inversión en energías renovables, en el reacondicionamiento térmico específicamente, es una oportunidad gigantesca para que hoy en día nosotros digamos, desde los territorios, a nivel local, el reacondicionamiento térmico, la transición energética y las medidas de eficiencia energética no solo son medidas que nos van a permitir reducir los impactos ambientales de esta problemática, sino también generar un reactivamiento económico local que genere empleos, que deje recursos en las regiones, en los territorios, y que nos permita avanzar a reducir año a año un poco los niveles de contaminación y obviamente avanzar hacia la concientización y la transición energética. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Matías, por tu presentación. Bueno, sería ideal cambiar los hábitos y para disminuir la contaminación, pero vemos que no es un camino fácil, ¿cierto? No, definitivamente no es un camino fácil y bueno, se ha tratado de avanzar, se han hecho cosas, pero todavía hay muchos desafíos pendientes y por eso este momento es especialmente importante como para ponerlo en la discusión pública, para visibilizarlo y seguir trabajando.
Claro, porque finalmente las personas ya tienen los datos, ya saben que proviene de la leña, es algo que ellos conocen. Lo que pasa es que el uso de la leña está arraigado a un montón de factores que tú expusiste hoy día que dificultan de alguna manera lograr la misión. Mira, les recuerdo a todos que pueden ir dejando las preguntas en el Facebook de Redlama y en el de Par Explora. Y ya nos llegó un comentario que voy a aprovechar de decirlo al tiro. Primero te mandan saludos desde Valdivia. Carla Marchand dice: les comento que lo ocurrido este año con los pellets y el recambio de artefactos en los meses más fríos provocó que hubiera quiebre de stock de pellets y un saco llegó a costar casi 10.000 pesos, que es lo que tú mencionabas, Matías. Bueno, ella, una de las personas que nos están viendo, confirman esta historia. Entonces ella dice: aún no estamos preparados en el sur para un cambio de esta magnitud, aunque sea muy necesario. Entonces, nos están llegando este tipo de comentarios y también otras preguntas. Lo invito a dejar también más comentarios para que Matías después nos pueda responder, ¿cierto? Sí, pues obviamente muchas gracias a Carla por el comentario y el testimonio un poco también que nos deja. Y obviamente eso es algo que me gustaría un poco hablar también cuando se genere el espacio como de preguntas y reflexión. Así que ahí obviamente si Carla quiere decir algo más o tiene más preguntas de ese tipo, que las vayan dejando en el chat para que lo conversemos más adelante. Muchas gracias, Matías. Tamara, entonces es tu turno. Si es que puedes poner tu cámara y tu presentación, por favor. Esta sería la última exposición de la charla de hoy. Perfecto, se ve súper. Pero no se escucha, tienes que prender tu micrófono. ¿Ahí sí? Perdón. No te preocupes. No me di Ahora cuenta. sí, muy bien. Bueno, ya me presenté antes, soy Tamara Yarzún, psicóloga, participo de la Red de Pobreza Energética y de Eneas U Chile. Y básicamente lo que yo voy a hacer en este momento es sintetizar un poco todo lo que ya se ha hablado dentro del concepto de pobreza energética, porque si se fijan, hasta el momento todo lo hemos hablado en relación a la vivienda, al hogar y cómo las personas cuando se despliegan dentro de su vivienda con ciertos servicios energéticos que no son de buena calidad y que están produciendo daños en su salud. Entonces vamos a hablar de la salud mental y salud física en relación a este tipo de contaminantes atmosféricos dentro de la vivienda en relación a la pobreza energética. ¿Pero qué es la pobreza energética? Esta es la definición que construyó la Red de Pobreza Energética y que señala que un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuando no tiene acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad para cubrir sus necesidades fundamentales y básicas que permitan sostener el desarrollo humano y económico de sus miembros. Es como una frase muy larga, pero ¿qué cosas son importantes acá? La pobreza energética es algo que ocurre a los hogares. El hogar son las personas que viven en la vivienda, no es la estructura en sí, así que es algo que le pasa a personas. Y esto ocurre cuando no tienen acceso a servicios energéticos que les permitan cubrir sus necesidades. ¿A qué nos referimos con necesidades fundamentales? A aquellas necesidades que cubren, necesidades, valga la redundancia, que tienen efectos directos en la salud de las personas. Por ejemplo, la refrigeración de alimentos, la cocción, la calefacción para mantener una temperatura saludable dentro de la vivienda. Mientras que por otro lado, las necesidades básicas refieren a aquellas que son definidas socialmente como importantes, pero que no tienen un efecto directo en la salud. Tenemos, por ejemplo, la presencia de un calefón en la casa para bañarse con agua caliente o el uso de otro tipo de electrodomésticos que no son fundamentales en nuestra vida, pero que en varios lugares pueden o no ser importantes en función de lo que se define culturalmente. Ahora, ¿por qué un hogar puede estar en situación de pobreza energética? Existen tres dimensiones más o menos en las cuales por las cuales podemos encontrar este fenómeno. La primera es la dimensión de acceso, que es que simplemente no puedes acceder a ese tipo de energía. Aquí de repente pueden ser condiciones geográficas, que el tendido eléctrico no llega a mi casa porque está en las montañas,
pero tiene que ver con literalmente acceder al servicio energético. Si no está disponible en el mercado donde vivo, tampoco voy a poder acceder. Tiene que ver con eso. El segundo es la equidad y que tiene que ver con cuánto cuestan los servicios energéticos. Puede que estén disponibles, puede que yo pueda tener acceso, pero es demasiado caro, no tengo dinero para comprarlo, o al comprarlo me quedo sin plata para cubrir otras necesidades y a veces voy a tener que elegir si caliento la casa o si voy a cocinar, porque no puedo usar el dinero para las dos cosas, para comprar 2 balones de gas, por ejemplo. Y el último es el de calidad. No basta con tener acceso y con tener un combustible que es accesible en términos económicos, si es que es de mala calidad, que es el caso de lo que estábamos hablando antes, de la leña húmeda, que va a producir finalmente un daño a la salud, a pesar de que sea algo accesible y que en el fondo yo pueda pensar, no estoy en pobreza energética porque tengo acceso, no, porque estoy consumiendo un combustible que es de mala calidad y que está produciendo un daño. Ahora, ¿a quiénes afecta la pobreza energética y por qué? Los ejemplos que voy a dar a continuación son más o menos en general en relación a la pobreza energética, pero particular en relación a la contaminación intradomiciliaria, siguiendo la misma línea de las presentaciones anteriores que tienen que ver con la contaminación producto del uso de leña. ¿Cuáles son los grupos vulnerables? Las personas mayores, los infantes, las mujeres y las personas de bajos recursos. La pobreza energética, como les señalaba antes, tiene efectos en la salud y va a estar relacionado estrechamente no solo con la contaminación intradomiciliaria, sino también la exposición al frío. Ok, no voy a usar leña porque voy a contaminar mi casa, pero voy a pasar frío y me voy a enfermar porque paso mucho frío. Hay un dilema ahí y hay una solución que es compleja porque muchas veces está fuera de nuestras manos. Entonces, ¿qué ocurre con la salud física? Como comentaban anteriormente, el MP2.5 son partículas pequeñas que pueden ingresar a nuestro sistema respiratorio y sanguíneo pasando por todas las barreras naturales. Generalmente la nariz es la primera barrera que impide que entren partículas que no nos hagan bien. Y como bien señalaban antes, son muy pequeñas. Un cabello mide entre 15 y 170 micrones y un grano de arena fino entre 125 y 250 micrones. Un glóbulo rojo creo que mide como 6 micrones. O sea, esto es muy, muy, muy pequeño, que miden 2.5 micrones, por eso tienen ese nombre. Y un micrón, para que quede ahí el dato, es una millonésima parte de un metro. Es algo infinitamente pequeño. Entonces, ¿qué pasa con estos micrones? Cuando uno está expuesto frecuentemente y en altas cantidades a la contaminación intradomiciliaria, se dice que puede ser el equivalente a fumar una cajetilla diaria de cigarros o estar 1 hora al día así puesto directamente en el tubo de escape de un vehículo. Ese es el nivel de daño que puede producir. Las enfermedades más clásicas que tienen que ver con esto son las enfermedades respiratorias. Por un lado, dijimos que los infantes eran una población de riesgo y en gran medida es porque presentan una mayor frecuencia respiratoria. Entonces están ingresando mayormente el tipo de contaminantes que el que estamos hablando. Las personas mayores sufren un efecto físico con la edad que tiene que ver con una rigidez en la caja torácica y que van perdiendo la capacidad pulmonar de, en el fondo, expulsar de manera correcta los contaminantes que ingresan. Las mujeres, por su parte, presentan mayor vulnerabilidad porque por sus roles de género habitualmente están asignadas a las labores domésticas, por lo que se encuentran en mayor contacto constante con los servicios energéticos que producen esta contaminación. Va a ocupar la cocina leña, va a ser quien prenda la estufa porque tiene que cuidar a la persona mayor que está a su cargo o a los niños que están a su cargo. Entonces hay una mayor exposición constante. Y según datos de la ONU, si mal no recuerdo, el 60% de las muertes a nivel mundial por contaminación intradomiciliaria son mujeres e infantes. Ahora, ya en casos más extremos hay mayor riesgo de enfisema, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica muy compleja, y también hay una respuesta inflamatoria del organismo.
Cuando entra este material particulado, el cuerpo responde, dice, ok, hay aquí un agente invasor, produce inflamación, y producto de esa inflamación se pueden producir condiciones estresoras para el cerebro. ¿Qué pasa aquí con el cerebro estresado? Vamos a verlo después cuando pasemos a salud mental, pero tengámoslo en mente. ¿Y qué pasa con el COVID-19? Cuando el cuerpo está expuesto constantemente a partículas como la del MP2.5, se debilita o tiene una incidencia más bien en la barrera inmunitaria. ¿Por qué? Porque el cuerpo está siendo atacado constantemente, por lo que tiene que responder más rápido. Dado lo anterior, los macrófagos, que son estas células que van a ir a comerse todos estos agentes nocivos dentro del cuerpo, tienen que librarse más jóvenes, no alcanzan a madurar dentro de la médula espinal. Y como son más jóvenes, no van a tener la misma capacidad que un macrófago ya viejo o maduro para enfrentar el problema. Dado que yo ya estoy con esa condición previamente por la alta exposición a contaminación ambiental, el COVID-19 va a tener mayores estragos o puedo tener la posibilidad de sufrir más las consecuencias de esto porque incide en mi barrera inmunitaria. Las personas mayores también son vulnerables a enfermedades cardíacas, principalmente también por cuestiones de base que tienen que ver, por un lado, procesos biológicos como la pérdida de masa muscular y alteraciones cardiovasculares subclínicas, es decir, que no exigen un tratamiento médico, pero también por cuestiones sociales, que se presenta mayor sedentarismo y que en el fondo no permiten sostener una actividad cardíaca saludable. Ahora, ¿qué ocurre con nuestra salud mental? El MP2.5 es tan pequeño que también puede traspasar la barrera hematoencefálica, que es la barrera que protege nuestro cerebro, y puede producir daños en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la parte de nuestra frente, esa parte se ubica, y es la que nos sirve para la toma de decisiones. Entonces, es una zona bastante importante y fundamental para absolutamente todo. En infantes ocurre que la alta exposición a temprana edad puede producir problemas de atención y a veces también problemas de ansiedad, pero la ansiedad es más frecuente en adultos junto con la depresión y el estrés. Dijimos antes que el cerebro se puede estresar por las condiciones físicas y esto también puede manifestarse en enfermedades como el estrés crónico. El estrés crónico con la ansiedad generalmente viene muy de la mano y la depresión suele ser como un paso más allá, un paso más crítico. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa todo esto? Hay muchas razones. Una es el estrés del cerebro producto de la reacción física, pero también hay razones que tienen que ver con la pobreza energética, que son relacionadas con las dimensiones que les mencioné al principio. No tengo dinero para pagar, no puedo comprar el combustible porque no está en el mercado en mi zona, sé que estoy ocupando un combustible de mala calidad y sé que estoy enfermando a mi familia, pero no tengo otra posibilidad para acceder a otro tipo de combustible. Todo esto va generando muchas sensaciones de frustración, una gran carga mental que en el fondo va a desencadenar en este tipo de trastornos. Lo grave es que estas enfermedades tienen una muy alta prevalencia en Chile. En personas mayores ha aumentado más del 100% entre el 2018 y el 2019, a la vez que han aumentado las tasas de suicidio. Y sabemos que las tasas de suicidio, el 90% de estas corresponden a personas que tienen algún tipo de enfermedad mental. Entonces es un tema muy crítico, en particular en un país donde no hay una seguridad en torno a la salud mental porque hay una muy baja inversión por parte del Estado y los gobiernos. ¿Qué pasa en el caso del COVID? La población va a presentar más inseguridad dado que presenta un tipo de vulnerabilidad vinculada con el aire. Si sé que está el aire contaminado, si sé que en general me enfermo más producto del aire contaminado, si sé que mi familia tiene asma porque ha estado expuesta desde temprana edad a la contaminación atmosférica, voy a presentar un mayor temor, un mayor estrés y una mayor ansiedad en relación a esta enfermedad que es nueva. Y bueno, también esta carga mental que les comentaba antes, que no es necesario pasar un trastorno clínico
para tener esta sintomatología que genera malestar. Y también hay otros factores que están vinculados al COVID y a la pobreza energética, pero están más al margen del tema de la contaminación, que es lo que nos convoca, pero se las menciono de todos modos, que es el acceso a tecnologías para trabajar y estudiar. Ha sido muy saliente en estos días, es necesario tener un computador con internet para trabajar, para estudiar, y si se fijan, no es una necesidad fundamental porque no afecta directamente a la salud, es una necesidad básica porque está definida por la sociedad. Pero quizás también produce efectos en nuestra salud, porque si no tengo mi computador para poder trabajar, si no tengo acceso a la educación, también se generan ciertos ciclos de frustración que son dañinos. ¿Qué hacemos con todo esto? Hay muchas opciones. Lo primero es preocuparse de nuestra vivienda. Sabemos que la pobreza energética se vive a nivel de hogares, es decir, a nivel de personas, y en su espacio de habitabilidad más habitual, que es la vivienda. La vivienda tiene que cubrir nuestras necesidades fundamentales y básicas, no puede ser la que nos dañe. Si es posible, mejorar la aislación térmica de las viviendas, porque eso me permite ocupar menos combustible y estar menos tiempo expuesto y expuesta a la contaminación que produce. Preocuparse de que los dispositivos de combustión, por ejemplo a leña, tengan ventilación hacia el exterior y jamás ocuparlo en espacios cerrados. E inspeccionar constantemente los sistemas de calefacción al menos una vez al año. ¿Qué más? Podemos elegir candidatos que apoyen la implementación de políticas ambientales. Hay una brecha importante de participación de la ciudadanía en relación a esto. En ese sentido, exigir el derecho a tener voz y voto va a ser fundamental y estrechamente vinculado con el punto anterior. En este caso, por ejemplo, el acuerdo de Escazú habría sido súper relevante la firma porque en el fondo aseguraba mecanismos de información y participación ciudadana. Pero estamos aquí en un intermedio con ese tema. Y poner el tema sobre la mesa. O sea, tenemos que correr la voz. Acá es algo que tiene que estar en nuestro bagaje habitual, porque en la medida que nosotros lo hablemos, empieza a ser noticia, empieza a aparecer en los medios, se difunde dentro de la opinión pública, y cuando algo se difunde dentro de la opinión pública y es más una demanda colectiva, generalmente se mueven un poquito más los hilos de las políticas públicas. Y lo más importante, participar. Todo este tema, la pobreza energética, la investigación, no es algo de las universidades, no es algo de la academia. Todos producimos conocimiento, todos tienen saberes, los saberes locales que mencionaban previamente. La gente sabe cómo ocupa sus distintos servicios energéticos. Y no es llegar y poner la misma norma para todo el mundo. Cada uno como actor social desde su territorio es un productor de conocimiento que puede decir, ¿sabes qué? Las cosas se pueden arreglar de esta manera o de esta otra manera porque está en sintonía con cómo somos nosotros y nosotras como comunidad. Entonces es importante participar en todos los espacios, por ejemplo no es necesario que sean espacios ya de militancia ambiental, no, pero participar, difundir y entender que como ciudadanos y ciudadanas somos productores de conocimiento, podemos investigar estos temas, podemos convocar a gente, podemos enseñar, podemos contar nuestras prácticas y nuestras experiencias al resto de las personas, y no es necesario que esperemos a que la academia y un investigador venga y me explique cosas que yo ya sé. Así que eso, quedan invitadísimos a seguir participando de estos distintos espacios y a entenderse como los investigadores e investigadoras que son. Muchas gracias, Tamara, por tu presentación. Y muchas gracias también a Luis y a Matías. Ha sido muy interesante escuchar sobre la contaminación atmosférica en Chile desde distintas disciplinas. Encuentro que se ha abordado el problema de la contaminación desde su origen como un fenómeno meteorológico al final, que hay distintas condiciones en la atmósfera que lo facilitan de alguna manera, hasta un problema que afecta a nuestro diario vivir y a nuestra salud, como nos mostró la Tamara. Y por lo tanto es crucial evaluar cómo podemos afrontar este problema todos como sociedad. Ya vimos que es un problema bastante complejo y estas instancias sirven para que las personas aprendan y también para que todos reflexionemos sobre el tema. Entonces, no sé si pueden poner
Las cámaras, Tamara, Luis y Matías, ¿están todos con las cámaras? Sí, perfecto, porque ahora viene la ronda de preguntas que les han hecho a través de Facebook. Invito también a las personas a que todavía pueden hacer preguntas, a ver si alcanzamos a hacerlas todas. Entonces, yo les voy a decir la pregunta y ustedes me dicen si es que quiere responderle alguna de ustedes, los que quieran. Por ejemplo, Catú Muñoz nos pregunta, en concreto, ¿qué puedo hacer yo, como ella, como persona? ¿En qué espacios puedo participar? ¿Conocen alguna iniciativa ciudadana o de otro tipo que se esté llevando a cabo? Ya, yo fui majadera con la participación. Bueno, existen espacios de participación ciudadana a nivel gubernamental y a nivel de sociedad civil. El gobierno, creo que la página del Ministerio de Medio Ambiente, como /participación-ciudadana, tiene distintos espacios de participación. En general, los más fáciles de acceder tienen que ver con las consultas ciudadanas respecto a algunos proyectos, pero están medios estancados producto de la contingencia. Hay algunos que no entiendo muy bien por qué están estancados, en particular hay unos del plan de descontaminación, pero que a mi parecer se podrían hacer, pero no se están haciendo en este momento, pero es algo de lo que uno tiene que estar atento constantemente. Y hay otras iniciativas que son de la sociedad civil, por ejemplo, bueno, lo más cliché que es Greenpeace, que tiene una línea vinculada a la contaminación atmosférica por leña, los distintos espacios que gestiona Modatima, que son regionales. Hay otra ONG que es Defensa Ambiental, que también organiza constantemente charlas. En el fondo uno puede involucrarse en distintos niveles, no necesariamente como militante o participante o gestor de una organización, sino por ejemplo como oyente y transmisor de la información posteriormente a estas instancias. No sé si puedo agregar algo que me gustaría también plantear, sí. es que lo primero por donde partiría yo es que primero por la preocupación, o sea, preocuparse porque este es un problema serio que que afecta nuestra salud individual, pero también la salud colectiva de toda la sociedad, de la comunidad. Tiene problemas causa problemas no solamente a nivel económico individual de la familia, sino que a nivel colectivo. Esto es un gasto que también como sociedad nos impacta en nuestro desarrollo, crecimiento, intelectualidad. Entonces, lo primero yo diría preocuparse. Lo segundo es informarse, tomar esa acción, empezar a investigar. Hoy en día, gracias a las redes sociales, gracias al Internet, y gracias también a los científicos que trabajamos y a otras personas que les ha interesado la temática, hay una gran cantidad de información que está disponible y que ellos pueden acceder, o que todos podemos acceder. Y a partir de eso, empezar a compartir. Conversar con el vecino, conversar con la familia, tratar el tema, discutirlo en las salas de clase, en los distintos espacios, de tal manera que se arme un diálogo colectivo dentro de la comunidad y en donde le empecemos a tomar el peso. Yo creo ahí también que la participación política de los dirigentes que hay en nuestra sociedad es muy importante. O sea, cuando votemos, preocupémonos de que ese candidato se preocupe de las temáticas que tienen que ver, por ejemplo, con la contaminación atmosférica, que a lo mejor incluso nuestro presidente, nuestro alcalde, los concejales, ahí hay una serie de actores políticos que tienen injerencia y empezar a exigir. ¿Y por qué no? En algunos casos, bueno, aquí en la región de Aysén se han armado protestas en torno al tema de calidad de aire. Creo que también esas son instancias en donde se presiona de alguna forma al poder político para que reaccione, y a su vez eso también ayuda o favorece que las instituciones como centros de investigación podamos también tener recursos para poder hacer investigación en torno a nuestros temas que le interesa a la ciudadanía. Pero yo lo que creo que todo parte primero por esa inquietud, por preocuparse. Gracias, Luis. Claro, me doy cuenta que al final este problema, aunque todos nos portemos muy bien o digamos tratemos de hacer las cosas por uno mismo, al final es un problema político y se deben efectuar medidas gubernamentales para que hayan efectos en masa, ¿cierto? Me caí un rato, no sé si Matías alcanzó a hablar.
Si no, No, sigo con la no. otra. Ah, perdón, que mi internet se cayó un poco. Entonces, seguimos con las otras preguntas. Viene la pregunta número 2 es de Camilo Menares. Y la pregunta es, ¿funcionan las restricciones al uso de estufas? ¿Qué piensa la gente en el sur con respecto a esa medida? Ya, aquí puedo partir respondiendo yo. Probablemente Luis lo veo que probablemente también va a querer hablar acerca de ese tema. Bueno, las restricciones al uso de los calefactores ha sido una medida, una de las principales medidas de los planes de descontaminación. Y a mi parecer, si bien es algo necesario y que sí ha tenido repercusiones positivas sobre los niveles de concentración de la contaminación, no deja de ser algo polémico y algo muy sensible. ¿Y por qué? Porque hay hogares donde la calefacción no puede detenerse, hay hogares que no pueden dejar de calefaccionarse. Hogares como lo decíamos a lo largo de esta charla, donde viven adultos mayores, donde viven niños, niñas pequeños, que no pueden llegar y dejar de calefaccionarse y pasar frío, porque eso puede tener condiciones, o sea, repercusiones graves sobre la salud de esas personas. Entonces, yo en lo personal tuve la oportunidad de conversar acerca de las restricciones con gente que vive en Temuco. Y para la mayoría de la gente, la restricción es algo que se cumple, pero se cumple a medias. Y que cuando no se cumple, el costo de la restricción, que en el fondo es como la multa que te pasan cuando tú no cumples con la restricción, se considera como un gasto más, en definitiva, porque tú no puedes dejar de calefaccionarte. Entonces, está la posibilidad de la multa, está la posibilidad de la fiscalización en torno a la restricción, pero por un lado no hay mucha fiscalización, y por el otro, cuando hay fiscalización, esas multas se pagan y la gente sigue teniendo las mismas prácticas, porque no les queda otra alternativa, ¿me entendí? Entonces, ahí también yo creo que es súper importante pensar en aquellos hogares donde realmente hay presencia de población vulnerable y donde simplemente las restricciones no se pueden acatar. Y también las restricciones, hay mucho desconocimiento relacionado con las restricciones. O sea, hay gente que piensa que la restricción llega hasta tal punto de la ciudad, hasta tal otro, que llega hasta tal hora o tal otro. Entonces, la restricción como tal, nosotros podríamos pensar que ha sido una medida que ha tenido resultados, pero al mismo tiempo yo creo que no es lo ideal y no es como se deberían pensar las políticas que nosotros diseñemos como para trabajar sobre el problema de la contaminación. No sé, Luis, si quieres complementar algo. Sí, o sea, yo creo que un poco también complementando lo que tú dices, que creo que en realidad más que la restricción deberíamos generar las condiciones, que yo creo que eso es lo más importante, porque de alguna forma no sacas nada con restringir si no puedes acceder por ejemplo, a un determinado tipo de calefacción, a un determinado tipo de aislación térmica. Y para generar condiciones, las condiciones en general no son cosas individuales, sino que son más bien colectivas. Entonces ahí tenemos que pensarnos como sociedad, como comunidad, como ciudad. Y creo que por ahí pasa la reflexión que hay que hacer, en cómo generamos las condiciones para que la gente no emita contaminantes, que es al final lo que nosotros queremos. Yo agregaría que hay que considerar distintas dimensiones a la hora de hacer este tipo de recambio y este tipo de iniciativas, y que no solo tienen que ver con la información, ni tampoco con el costo. La gente en general sabe que la leña húmeda contamina más, calienta menos, saben reconocerla muchas veces, y no es suficiente. Ok, es más barata. ¿Qué pasa si la leña seca ahora es más barata? Efectivamente la gente se va a cambiar o van a querer hacer un recambio de tecnología. Hay distintas limitantes a tomar ciertas actitudes y prácticas que podemos llamarles proambientales quizás, y que no solo tienen que ver con saber, sino que también con las ideologías. Por ejemplo, afortunadamente en Chile no hay un amplio negacionismo al cambio climático como lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo,
pero es uno de los motivos. Hay limitaciones conductuales que tienen que ver con estoy muy acostumbrada a hacer las cosas de esta manera y no voy a aprender a hacerlas de la otra, entonces tiene que ver con mi práctica concreta. La percepción del riesgo, decir, ¿sabéis qué? He vivido así toda mi vida, toda mi familia ha vivido así toda su vida, da lo mismo, si de algo hay que morirse. Esas ideas de que no es tan terrible como lo dicen, o no es algo tan grave. Y otra cuestión que es muy común, que tiene que ver con la comparación con otros. O sea, ¿por qué yo tengo que por qué yo tengo que pagar una leña más cara? ¿Por qué tengo que cambiar mi sistema de calefacción y de cocina si el vecino no lo va a hacer? ¿Y por qué nuestra región tiene que hacerlo si la región de al lado no lo va a hacer? Entonces son distintos elementos que están involucrados aquí y que generan resistencia a esos tipos de cambios que son súper fundamentales. Gracias, Tamara. En base a la misma pregunta, a mí me nace una duda. Acá en Santiago, hace, no sé, 50 años, la gente también usaba leña, ¿cierto? Y hoy en día ese es un problema que está prácticamente erradicado. O sea, ya culturalmente acá el uso de leña es mal mirado, las estufas ya no existen prácticamente, o las que quedan en las casas son para guardar cosas o las tienen de adorno, etcétera. Y mi pregunta es, ¿cómo se logró realizar, digamos, esa transición aquí en Santiago? Yo sé que aquí no hace tanto frío, pero ustedes me podrían responder. Esa pregunta es mía. No sé si se ha erradicado del todo, Rocío. Yo creo que es una de las principales fuentes de contaminación actual que tiene Santiago. Y de hecho, tanto en los extremos, o sea, la gente que tiene más escasos recursos como la que tiene muchos recursos, ocupa la leña como un método de calefacción. Entonces, creo que todavía hay cosas por hacer ahí. Y hay que seguir insistiendo que, por lo menos en ciudades como Santiago, la verdad es que por el tipo de demanda térmica que se necesita y el acceso a otro tipo de combustibles, en realidad yo creo que ahí sí están dadas las condiciones como para generar restricciones absolutas a lo que es el uso de la leña. Y obviamente generando los espacios en donde sea un poco más difícil, pero creo que todavía hay pasos por que dar. Claro, en el sur el problema es que la demanda energética es muy alta, entonces nosotros en el sur sí necesitamos la leña porque es de alguna forma el combustible más económico y más accesible que nosotros tenemos. Entonces, bueno, esas son realidades distintas. Vale, gracias, Luis. Yo no sabía que todavía se utilizaba. Bueno, esperemos que cambiemos todos. Seguimos con la otra pregunta, entonces. La pregunta 3 es de Sebastián Tolbert. Él pregunta, ¿cuánto se han atrasado las medidas de los PDA y cuáles son las razones principales? ¿Sí? ¿Alguien responde? Respondí, a ver, yo creo que de partida el retraso en las medidas de los planes de descontaminación obviamente depende de cada una de las ciudades y de cada uno de los planes de descontaminación que se esté tomando en consideración. Yo específicamente no manejo los datos como del atraso de las medidas de los planes, de todos los planes de descontaminación, pero sí definitivamente yo creo que entender por qué se han atrasado las medidas de los planes de descontaminación y específicamente por qué se han atrasado la cantidad de recambios prometidos por los planes de descontaminación, depende en gran parte por muchas de las razones que hemos discutido en la charla, sobre todo razones que responden a las condiciones sociales y culturales en las cuales llevan las personas viviendo durante mucho tiempo. Si lo pensamos en términos muy prácticos, hay muchos hogares en el sur de Chile que solo se calefaccionan con las cocinas a leña. Si es que esas familias optaran al programa de recambio de calefactores, eso implicaría eliminar la cocina a leña y ahí uno tendría que pensar en suplir todos esos otros servicios. O sea, tú tendrías que poner una estufa pellet, por ejemplo, que sería el mejor de los casos, una estufa a gas, o sea, una cocina a gas, perdón, y uno también tendría que entrar a pensar en una secadora, y así seguiríamos, y sin siquiera mencionar
que la cocina a leña y todo lo que gira en torno a la cocina a leña, el compartir en torno a la cocina a leña, la socialización en torno a la cocina a leña, también se vería fragmentado. Entonces, ¿en qué medida estas políticas no han considerado lo suficiente los elementos sociales y culturales? Creo yo que es una de las principales razones por las cuales no han logrado que la gente postule lo suficiente a estos subsidios y no se entreguen todos los recursos que estaban destinados para esto. Ahora, en el caso que comentaba yo, y que también nos llegó un comentario valga la redundancia, en los comentarios de Facebook, de una persona que vive en Valdivia, efectivamente ahora durante la pandemia se acabó el pellet. En el sur de Chile se acabó el pellet, así fue. El pellet se acabó. Y si nosotros vamos considerando toda la cantidad de miles de hogares a los cuales se le ha reemplazado el pellet de manera, digamos, por los programas públicos, pero también todos los hogares que han reemplazado las estufas a pellet por iniciativa propia. O sea, es absurdo, porque uno a la estufa a pellet no le puede poner otra cosa. O sea, si se acaba el pellet, esa familia se queda sin calefacción. Y no todas las familias tienen la posibilidad de decir, ya, sabéis que vamos a sacar la estufa a gas, vamos a sacar la estufa eléctrica, y durante este tiempo nos vamos a calefaccionar con esa energía. Entonces, a mí me da risa un poco, porque en el video de Juan Carlos Bodoque al final decía que solucionar el problema de la contaminación se iba a lograr si es que los habitantes de Temuco escuchaban un poco los consejos de Juan Osvaldo. Pero ya han habido muchos Juan Osvaldos que han reemplazado sus estufas por estufas a pellet y que se encuentran con estos problemas que ya no dependen de ellos. Entonces hay problemas que son estructurales, tecnológicos, que están asociados tanto al ámbito público como al ámbito privado, y que hacen que la efectividad de las políticas públicas sea compleja. O sea, este es un problema complejo, y como problema complejo requiere soluciones complejas, que no dependen solo de las personas, sino que depende de la articulación de las personas, de los municipios, es decir, de asegurar un stock de pellet municipal, de formalizar el mercado de la leña, de fortalecer las políticas públicas de aislamiento térmico y de recambio de calefactores, pero también de trabajo con el sector privado de producción de leña y producción de pellet. Sí, Perfecto. solo decir que en realidad dejarlo esto a la mano invisible del mercado creo que no es suficiente. Aquí se necesita mucha planificación. Hay que tener muy claro todos los aspectos, porque de verdad es súper complejo, y cada cosa, cada acción que nosotros realizamos generalmente requiere un sinnúmero de acciones secundarias que son esenciales para el éxito de la política. O sea, no es suficiente la aislación térmica, tienes que también educar, por ejemplo, a los trabajadores que van a instalar ese aislante térmico, Claro. y así una serie de otras cosas más. Entonces aquí la función del Estado o la función de los municipios o de los gobiernos regionales creo que es básica. Es clave. Oye, y ahí sobre, perdón Rocío, pero ahí sobre lo que decía Luis, ahí reside la gravedad de dejarlo a la mano invisible del mercado, como decía Luis. Carla en los comentarios nos dijo, durante las semanas de los meses más fríos de este año, cuando hubo quiebre de stock de pellet, un saco de pellet llegó a costar casi 10.000 pesos. O sea, ese es un ejemplo crudo de lo que menciona Luis, de dejar esto solamente al alero de la mano invisible y del mercado, donde efectivamente pueden llegar a generarse ese tipo de situaciones. Es como dejar un derecho básico de las personas en la oferta y la demanda, al final, pero bueno. Tenemos una última pregunta, pero no tenemos tiempo, así que bueno, si quieren las pueden abordar de manera muy cortita, que es, ¿creen que existe una relación entre el centralismo del país y los problemas de transición energética? Javier Romero pregunta. Sí. O sea, claramente, si uno parte desde las lógicas, a ver, primero la cantidad de inversión que hay en la región metropolitana versus otras regiones, es como el punto clave, pero también que partir desde las lógicas de Santiago para intervenir en otras comunidades, en otras regiones, no funciona. O sea, son muchos factores, como ya hemos hablado,
tengo entendido que entre Los Ríos y Aysén como que el 20% de los hogares están en pobreza energética, y no es llegar y cambiarle la estufa, porque hay un sistema complejo que tiene que ver con cuestiones culturales, con la forma en que se vinculan, con cuestiones conductuales, que no se pueden adaptar a lo que hacemos en Santiago. O sea, no es te voy a pasar una estufa y ahora compro un balón de gas. No, no funciona de ese modo. Hay prácticas comunitarias alrededor de eso, cómo se relacionan las familias. Entonces, por eso es tan importante la participación ciudadana, que en el fondo se consideren a sí mismos investigadores, porque el conocimiento lo tienen ellos y ellas. Ellos saben cómo funcionan los sistemas de calefacción allá, ellos saben cómo tienen que funcionar, y en el fondo podemos hacer sinergia entre lo que saben los investigadores, lo que sabe la academia, y en el fondo crear un sistema más, que en el fondo se adapte y que tenga sentido. Pero si partimos siempre de las lógicas de Santiago, la verdad es que no funciona mucho. Con la variabilidad climática de este país, no. Así es, ¿no? La variabilidad del clima es notable en Chile, de verdad. Y la cultural Entonces, también. ay, sí. Bueno, chicos, lamentablemente tengo que cortar la discusión, está súper interesante. Me gustó el formato como medio entre conversatorio que tuvimos todos, y la parte de las charlas, así que muchas gracias a todos los expositores por sus presentaciones y por sus notables respuestas. Ahora también tengo que agradecerle a todo el público por acompañarnos en esta 7ª charla del proyecto Portafolio de Charlas de Red Lama, y estén atentos a las próximas noticias para conocer la charla del mes de octubre. También recordarles que hoy a las 19 horas el Centro Copa Surac Austral realizará un nuevo conversatorio virtual de Ciencias del Mar con la participación de Eduardo Flores, quien hablará sobre modelos biofísicos y cómo muestrear en tiempos de confinamiento. Más información pueden encontrar en el Instagram de Copa Sur Austral. También contarles que el PAR Explora Región Metropolitana Sur Poniente está realizando un ciclo formativo sobre recursos hídricos llamado Ciencia Ciudadana por el Agua, mediante talleres dirigidos a la ciudadanía. El próximo miércoles 7 de octubre a las 18 horas se realizará el 5º denominado Tirémonos a la Piscina, capacitación para la aplicación de encuestas. Para más información ingresen al Instagram de PAR Explora de Región Metropolitana Sur Poniente. Son varios los anuncios de hoy. Además, este viernes 2 de octubre es el Día Nacional del Medio Ambiente, y para celebrarlo, CEUS está realizando una invitación para asistir a un streaming exclusivo del documental Story of Plastic. Para más información también vayan al Instagram de CEUS Chile. Por último, aprovechamos de invitarlos a visitar nuestras páginas del CR2, de Red Lama, y también nuestras páginas de Facebook e Instagram. También, por favor, las páginas y afiliaciones de nuestros invitados, del CIEP, por ejemplo, de Luis, de los chicos, las que mencionamos al inicio. No sé si quieren comentarlas, pero muchas gracias a toda la audiencia por participar de la jornada de hoy, y que tengan muy buena tarde, chicos. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias a Estén todos. bien. Chao, muchas gracias por Chao, la que estén muy invitación. bien.